Quizá la habían traído entre las ropas los peregrinos a la basílica. Quizá había llegado hasta ahí después de arrastrarse desde un jardín. ¿Quién sabe? Pensó Pérez y encendió un cigarro. La nueva ley decía que los fumadores no podían encender sus cigarros en lugares cerrados como iglesias, pero él era Pérez, el Villamelón, desde las primeras transmisiones de los toros por televisión. Caló el cigarro y pensó en otras suplicantes. El 17 de diciembre de 1979, unas madres enlutadas, indignadas, dolientes, llegan a Televisa. Sus hijos han desaparecido. Cargan consigo fotografías que se adhieren a los rebozos, a los vestidos negros, con seguros para pañal. Sus hijos están ausentes. Un día fueron detenidos por hombres que no eran ni policías ni militares. Los presidentes Echeverría y López Portillo han decretado sus ausencias. Los hijos desaparecidos son estudiantes, sindicalistas, guerrilleros, militantes de oposición. La televisión no trata el tema de los ausentes. No se sabe de ellos más que en las huelgas de hambre que hacen sus madres delante de la Catedral Metropolitana. Las protestas no son transmitidas por la televisión. Desde esos días lo testimonial no es televisable. Y hasta ahí, hasta las banquetas de Chapultepec 18, llegan las señoras para pedir los noticieros hablen de sus casos, de cómo se evaporaron, de cómo ya no aparecen sus historias, sus denuncias que suenan a rosario. Mi hijo llamado tal, que estudiaba en tal, fue desaparecido en esta fecha, y le exigimos al presidente que nos haga justicia, que nos diga dónde lo tiene la policía secreta. Aurelio Pérez, el encargado de atender el trato de Televisa con el ejército y la Iglesia Católica, sale a encararlas. Escucha a la dirigente, Rosario Ibarra de Piedra, hablar con los cientos de hijos, hermanos, amigos desaparecidos. Él se peina con la mano zurda y dice, ¿para qué se hacen pendejas? Sus desaparecidos están ya muertos. Vayan a los panteones a encontrarlos. A nosotros qué chingados nos dicen. Mientras camina por el pasillo hacia la oficina de Jacobo Zabludovsky, director de los noticieros de Televisa, Pérez sabe que ha cumplido. Desde 1969, el presidente Díaz Ordaz inauguró una idea de noticiero de televisión que fuera vocero de las oficinas de gobierno, primero con el nombre de Nescafé, el patrocinador que pulverizaba en polvo instantáneo los granos hongueados que no podían comercializarse, y luego como 24 horas. Las noticias eran las del presidente. La noche del 2 de octubre de 1968, Televisa requisó todos los metros de la película en 16 milímetros que sus reporteros tomaron de la matanza de estudiantes y los enlató. Y Emilio Azcárraga Milmo presumía de tenerlos en su caja fuerte. Díaz Ordaz dispuso de un hombre inamovible que decía las noticias, Jacobo Zabludovsky. Era la encarnación del sistema, una esfinge sin profecía, un locutor que leía limpiamente los boletines del señor presidente cada noche, sin mover siquiera la boca, un muñeco de ventríloco con un teléfono rojo en el escritorio, con una única línea para secretario de gobernación y presidente en turno, y unos enormes audífonos con los que no se comunicaba con el floor manager, sino con el tigre Azcárraga. El 7 de octubre de 1978, el propio Emilio Azcárraga había sido nombrado jefe de imagen de las actividades del presidente López Portillo. El antecesor, Luis Echeverría, tenía en ese mismo puesto al socio y amigo de parrandas del Tigre, Miguel Alemán Velasco. López Portillo tendría como jefe de comunicación a Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto del Estadio Azteca y la nueva Basílica de Guadalupe. En radio y televisión, nombraría a Jaime Almeida, el supuesto experto en música mexicana de la televisora. Los noticieros de Televisa eran una invención de la presidencia del partido. Eran lo mismo, un batidillo entre transmitir y ejercer el poder. Así que Pérez sintió que había cumplido con su deber al insultar a las madres de los desaparecidos políticos a las puertas de Televisa. Pendejas. ¿A poco creían que sus hijos estaban vivos? ¿Y qué tenía que ver Televisa con eso? Si los desaparecieron, es porque algo malo andaban haciendo. Ya estuvo, Jacobo, le dijo Pérez a Zabludovsky cuando entró a su oficina. ¿Se fueron? Nunca se van, respondió Pérez. Son como los fantasmas. Ahí estarán aunque no existan. Los fantasmas se le aparecían a Pérez. Lo sintió llegar en una reunión en Chapultepec 18 en enero de 1985.
8 meses antes de que con un terremoto muriera gente aplastada por la antena de transmisión de la televisora. Los responsables de los noticieros, Sabludovsky, Guillermo Ochoa y Lolita Ayala, y los del entretenimiento, Raúl Velasco y Paco Stanley, esperaron durante 2 horas la llegada del jefe Miguel Alemán Velasco. Este entró pasado el mediodía, acompañado por el jefe de prensa del partido, Juan Saldaña. Alemán no tuvo problemas para asegurar: esta empresa es priista. Si hay alguno de ustedes que no sea del PRI, que lo diga ahora y salga para jamás. Óiganme, jamás volverá a trabajar en la televisión. La reunión en Televisa era para apoyar a los candidatos del partido de Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Guanajuato, donde crecía la oposición de derechas. Saturen todo, que no quede un segundo para la oposición. Esos ya cuentan con los tiempos oficiales, pero de nosotros no tendrá ni un segundo, indicó Alemán Jr. Y entonces les avisó que el coordinador de la campaña electoral del partido en Nuevo León sería uno de los reporteros de Televisa, Félix Cortés Camarillo. A Pérez no le sonó mal. Después de todo, cuando Televisa se había fundado, en el funeral de Azcárraga Vidaurreta, se había decidido dejarle los noticieros a quien tuviera la presidencia de México. Era una oficina de prensa del partido, solo que con un gran alcance, que se iba haciendo de concesiones, repetidoras y muchas extensiones de impuestos. El acuerdo fluía, o eso creía Pérez en 1986. Entre Televisa y el partido, informo lo que tú me digas, y a cambio me regalas las microondas, los usos del satélite, los impuestos. El apoyo siempre renovado de Miguel Alemán Velasco al presidente en turno no fue excepción con Miguel de la Madrid. Tampoco lo eran los fantasmas que no aparecían a cuadro, las madres enlutadas por sus hijos desaparecidos, los votantes que no contaban en los recuentos electorales, las opiniones que no aparecían en el noticiero que leía Sabludovsky parcamente cada noche. Así había sido siempre. Pérez salió de la reunión en uno de los foros de Televisa y pensó en la primera vez que se transmitió un noticiero por televisión en México. Él había estado ahí. Ahora tenía 61 años y era el encargado de lidiar con las relaciones entre Televisa y la Iglesia Católica, entre Televisa y el Ejército, entre Televisa y la Virgen de Guadalupe, entre Televisa y el siempre inofensivo fantasma de golpe de Estado. Protegerlos era su trabajo. Católico recalcitrante, Pérez había ideado la cobertura en vivo de la visita del Papa en 1979. De las lúcidas mentes de Televisa habían salido las millones de banderas amarillas y blancas con el escudo del poder del Vaticano, pero también había estado en el primer noticiero. Encendió un cigarro y se quedó viendo una oruga peluda que se arrastraba por el pasillo de la Basílica Guadalupana. Se deslizaba entre los peregrinos. Quién sabe, los designios de Dios son inescrutables, pensó Pérez y caló su cigarro Raleigh sin filtro. El primer noticiero fue a las 6 de la tarde el 26 de julio de 1950, en el piso 13 del edificio de la Lotería Nacional. Era el Canal 4, propiedad de los O'Farrill, que aguantarían 20 años independientes solo para doblegarse cuando el presidente Echeverría los fusionara con la televisora de los Azcárraga. En el tiempo de esa primera transmisión, solo había 4 aparatos de televisión en el país: en la oficina del presidente alemán, en la de su secretario de Comunicaciones y Transportes, en la agencia de autos de los O'Farrill. El dueño, Rómulo, había perdido un pie, atropellado por una motocicleta mientras trataba de cambiarle una llanta a su Packard. Y la última, en el piso 17 de la misma lotería, desde donde el hijo del presidente alemán editaba su revista Voz. Todo estaba listo para la primera transmisión, pero dos técnicos, Miranda, el de los cables, y Luyando, el de la cámara, se estaban peleando. Se empujaban, se metían el pie, se nalgueaban. Harto de las bromas, Miranda le hace el gesto del dedo medio a la cámara, y es justo cuando están entrando al aire. Así que, pensó Pérez, los noticieros de televisión empezaron con un dedo obsceno hacia el auditorio. Tomen, ahí está su información. Tengan su libertad de expresión. Si la televisión mexicana pudiera, en vez de noticiero, solo proyectaría el gesto obsceno del dedo medio de Miranda, fuerte, bien apretado, moviéndose en señal de advertencia. Claro, también recordó,
A Miranda lo corrieron de la televisora con una advertencia. Rómulo O'Farrill dice que si te encuentra va a matarte. ¿Qué se habría hecho Luyando y Miranda? Desaparecidos. Para Pérez, eso era sinónimo de muertos, de inexistentes. Lo que no sale a cuadro nunca existe. El dedo medio era la norma en los noticieros, y el huir después también. Eso lo supo Pérez cuando el candidato de Televisa en Chihuahua, el del partido, Fernando Baeza, tuvo que hacer un fraude electoral en 1986 para ganar la gobernatura. Votaron por él cientos de miles de muertos. La oposición en Chihuahua tomó los puentes internacionales hacia Estados Unidos. Su candidato empezó una huelga de hambre y llamó a anular la elección. Todos los días llegaban reportes e imágenes del motín en Chihuahua, pero Televisa ya tenía un partido, así que optaron por no decir nada, ni una línea sobre el asunto. Las protestas se veían en la oficina de Sabludovsky como si fueran películas pornográficas. Se repartían palomitas de maíz, bebidas, se aplaudían los discursos y las rebeliones de ciudadanos tirándose al piso para que la policía tuviera que cargar pesos muertos, y se decidía no pasarlas al aire. ¿Para qué? Quien se opone al partido es, de entrada, un antipatriota. Imagínense la oposición gobernando en un estado fronterizo. El fraude se hizo para defendernos de los gringos, sostenía Sabludovsky desde la comodidad de sus trajes negros y su cara impasible. Pérez pensaba en los mártires católicos, pero no respondía nada, ninguna crítica, ninguna broma para aligerar el comentario. Televisa era acatar y resignarse. Los reporteros hacían sus notas de las protestas en las calles y se aguantaban cuando nunca eran transmitidas. Las actrices y los actores sabían que si participaban en una película de otra empresa que no fuera Televisa, entraban a una lista negra que los sacaba para siempre de la televisión. Eran los desaparecidos del aire, los fantasmas obligados a mendigar papeles de reparto en las televisoras de Miami, Italia y Argentina. Hasta la amante de Azcárraga, Lucía Méndez, habría de padecer ese desvanecimiento, esa evaporación. Sus ojos siempre abismados lo decían todo. Vivía en la nube por estar con el dueño de la televisora. Un día dejaría de serlo y desaparecería por años. Como los desaparecidos políticos, también los extrabajadores de Televisa eran solo nombres en una lista. Pero ese mediodía de 1986, Pérez no alcanzó a vislumbrar que Televisa y el partido estaban en un aprieto. Jamás esperó que la oposición de derechas ganara la elección en Chihuahua y que el partido se viera obligado a hacer votar a los muertos. Tampoco alcanzó a atisbar que derecha e izquierda se juntaran. Curas, empresarios y mineros que se manifestaban por las calles y en los puentes internacionales con Estados Unidos. El candidato de derecha, Pancho Barrio, exigía la anulación de la elección con una huelga de hambre dentro de la tienda de campaña mientras hablaba con Dios. El líder moral de los católicos, Luis H. Álvarez, compartía micrófono con Heberto Castillo, el dirigente de los maestros universitarios en 1968. ¿Qué hace la izquierda junto a la derecha en el norte?, preguntó Sabludovsky una mañana de 1986. Eso no existe. No es posible. Lo imposible no es televisable. ¿Quién se hubiera imaginado que los comunistas se iban a aliar con los conservadores solo para sacar al PRI? Reflexionó casi sorprendido Pérez. Son unos degenerados, completó Sabludovsky. Y el movimiento en Chihuahua se fue contra esa televisora que no quería problemas, que solo buscaba que las cosas se mantuvieran igual para siempre. Los dirigentes conservadores, los de izquierda y hasta los mineros en huelga llamaron a un bloqueo a Televisa. Apaga la televisión porque no dice la verdad. Televisa miente. No compres ron Bacardí porque sostiene la mentira. A sus 61 años, Pérez no lo entendió. El boicot de Chihuahua no nos perjudica. No perdemos una gran audiencia, señor, le dijo Pérez a Emilio Azcárraga. El pedo no es la audiencia, Pérez, subió la voz el dueño de Televisa. Es el papelón que estamos haciendo en Estados Unidos. Y era cierto. A las 8 de la noche, en el noticiero de un tal Gustavo Godoy, desde Miami, cubría las manifestaciones en Chihuahua. Y 3 horas más tarde, Sabludovsky, repetido vía satélite para la comunidad hispana en Estados Unidos, hablaba del clima,
de toros, y leía un boletín del presidente de la República. El ganador en Chihuahua ya formaba gabinete, llamaba a la reconciliación de los mexicanos, ignoraba que la protesta tenía tomadas las calles y los puentes internacionales. Ese Godoy es nuestro, gritó Azcárraga dando vueltas a donde estaba, hasta el terremoto, la silla de los castigos. Nosotros somos dueños de su pinche televisora de Miami. No puede decir lo que se le salga del forro de los huevos. Pérez vio desde lejos la aventura de ir a callar a la televisora de Miami, la Spanish International Network. Se quedó tamborileando los dedos en el escritorio, pensando que a Emilio Azcárraga las cosas le estaban saliendo mal. Unas semanas antes, su médico, el doctor Borja, le había diagnosticado un melanoma en la pierna derecha, la misma que se había herido montando a caballo un día antes del accidente de avión en el que muriera su cuñado, Fernando Díez Barroso. Emilio no creía en los médicos mexicanos. De hecho, no apreciaba a ningún mexicano, así que tendría que atenderse en Estados Unidos. Y a eso iba cuando en agosto de 1986 le dieron 3 infartos consecutivos. Se salvó de milagro, pero a donde fuera tenía que llevar tanques de oxígeno y un aparato para monitorearle la presión. Un mes después renunció a la presidencia de Televisa, el 22 de septiembre de 1986. Pérez vio llegar en su lugar a Miguelito Alemán, que habló de incorporar a los noticieros algunos comentarios de la oposición. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Por órdenes de Azcárraga, Jacobo Zabludovsky tuvo que despedirse de su noticiero, 24 horas, 2 semanas antes de la partida del jefe. Azcárraga Milmo y Zabludovsky se verían de nuevo en Los Ángeles. Pero antes, el 10 de septiembre del 86, Zabludovsky llegó a Miami a silenciar a quienes, desde una televisora que controlaba el Tigre mediante un prestanombres italoamericano, René Anselmo, se atrevían a criticarlo. Salió de un Rolls Royce en la esquina de la séptima de Northwest y la 22. Zabludovsky había dejado correr la versión de que viviría en el exclusivo conjunto Brickell. El mensaje era claro. Televisa tiene el poder para comprarlo a todo y a todos. Si no aceptan, serán fantasmas. Pero nadie esperaba la respuesta de los periodistas hispanos de Miami. Nosotros no hacemos noticieros por teléfono, le dijo José Díaz Balart, en referencia a la casi nula imagen que los noticieros de Televisa transmitían. No hacemos radio con pantalla, remachó Godoy. Zabludovsky se molestó. Salió como un torero en medio de los cojinazos, derechito, sin azotar la puerta de las oficinas de Miami. Se metió de nuevo a su Rolls Royce y ahí recibió, en el teléfono del auto, una mala noticia desde México. Era Pérez. Tuvimos que cambiar la sede del concurso Señorita México, don Jacobo. ¿Cuál era la sede? Chihuahua. La oposición llamó a no dejar pasar a las concursantes. No podíamos permitir ese desorden. ¿Y ahora dónde va a ser? En el hipódromo de agua caliente de los Han González. Ese siempre será un buen refugio para nosotros. Zabludovsky no se equivocaba. Durante sus 3 eras, el hipódromo de Tijuana había tenido que ver con Televisa. El primero, el fundado por Salvatore Johnny Alessio, cerró el mismo día que el presidente Miguel Alemán le entregaba un reconocimiento por fomentar el turismo mexicano, y la justicia estadounidense lo citaba para que explicara cómo un mensajero del Banco del Pacífico podía tener hipódromos en Tijuana, Ruidoso y Sunset Park. Johnny Alessio no quiso problemas y simplemente le prendió fuego al hipódromo de Tijuana. Sus archivos, sus dobles contabilidades se hicieron humo. Más fantasmas. Al hipódromo de Tijuana lo rescataron Carlos Hank, el gobernador del Estado de México, y Mario Moreno Cantinflas. Ellos dos, el político y el cómico, se lo vendieron en 1973 al hijo de aquel, que solo tenía 25 años, Carlos Hank Ron. Al esplendor de esas 80 hectáreas de pista, restaurantes y taquillas contribuyó Bruno Pagliai, el socio de Azcárraga Vidaurreta en el negocio de tubos de acero, cuando ayudaban a la Italia de Benito Mussolini a ganar la guerra. En homenaje a toda esta historia, el espectáculo de Señorita México en 1986 comenzó con una docena de bailarines que imitaban los movimientos de los caballos. Fuetes,
gorritas de jockey en hombres flexibles vestidos con mallitas y botas. Pinches maricones. Vio Azcárraga la transmisión y apagó la tele. Zabludovsky se reunió más tarde con Emilio Azcárraga, que convalecía del melanoma de la pierna, la misma que se hirió montando a caballo con Nadine Jan. Lo hicieron en el 9200 de Sunset Boulevard. Jacobo Zabludovsky le informó que los periodistas de Miami se negaban a trabajar bajo sus órdenes, en el entendido de que los noticieros de Televisa eran una sucursal de la oficina de prensa del partido. ¿Qué quieren esos muertos de hambre?, dijo Emilio en bata y con una gorra, después de que su estilista, Julián, le pintara el cabello de castaño, salvo por el mechón blanco. Les dije que trabajarían para la televisora que ha organizado 2 mundiales de fútbol. No les interesó. Me hablaron de integridad. Hágame el favor, don Emilio. La pinche integridad cuesta carísima, y el que paga soy yo. Así que a la chingada. La idea fue tratar a los periodistas inconformes como si fueran caballos sacrificables en un hipódromo. El 30 de octubre les fue negada la entrada a sus oficinas de Miami, y otros 23 trabajadores fueron cesados, sin indemnización, por criticar los noticieros de Televisa. Luego de ese autogol, pues el sistema de noticias en español, ECO, se deshizo con esa patada y nació sin querer la competencia hispana en Estados Unidos, Telemundo. Los dos jefes, Azcárraga y Zabludovsky, regresaron a México. No se sentían derrotados, pero le dieron instrucciones a Pérez de que no se dijera una sola palabra del fracaso de Televisa en Estados Unidos. Todo se silenció. En los noticieros de México, nunca se supo que un juez estadounidense sentenció a Televisa por ser un monopolio extranjero. Otro juez jamás dictó que el sistema de televisoras en español era propiedad de un magnate mexicano que usaba prestanombres relacionados con la mafia italiana para controlar propiedades reservadas a los estadounidenses. Tampoco hubo despido de trabajadores en Miami, ni la creación, por parte de los exiliados cubanos en Florida, de una televisora en competencia con Televisa. Si no sales a cuadro, no existes. Y el fracaso de los mexicanos en Estados Unidos jamás apareció. Como a un fantasma se le cerró el encuadre y nunca más se volvió a hablar de él. Meses después del fracaso que nunca existió, Azcárraga volvió a la presidencia de Televisa. Sus empleados le organizaron una recepción en el foro de Televisa San Ángel. Entre aplausos, vivas y saludos desde las gradas, Azcárraga fue recibido como si su paso por Estados Unidos hubiera sido una guerra. Y si lo fue, la había perdido. Agradeció a la multitud, pero no usó el micrófono, solo los apretones de mano, y regresó a su oficina cerrada desde hacía meses. Ese olor a aire recluido. El regreso triunfal de Jacobo Zabludovsky fue entrevistar durante 1 hora al presidente Miguel de la Madrid. Es usted, señor presidente, un líder sereno, seguro y equilibrado, le dijo de entrada, y el presidente sonrió con el gesto de la barbilla que usaba como un escudo. Se le había caído lo demás, la ciudad, la policía, la economía, y su sucesor había llegado con un fraude electoral. Pero a la gente, a la opinión pública, Televisa tenía mucho que explicarle. El regreso, derrotado, de una de sus aventuras por Estados Unidos. Fue Miguel Alemán Velasco el encargado de las explicaciones. La confusión era un arma letal que los políticos usaban contra la opinión. Televisa sabía que, dentro de sus políticos, Alemán era el más talentoso para el dislate que los paralizaba. Si tenemos que retroceder un paso, de cualquier forma hemos avanzado, dijo Miguel Alemán, y se retiró entre grabadoras y micrófonos. Aparecieron más fantasmas. En la campaña presidencial, parecía que el partido iba a perder por primera vez en 60 años. Su candidato, Carlos Salinas de Gortari, se desmoronaba desde adentro de sus camisas pseudomilitares frente a la izquierda entusiasta, harta, desorganizada, de Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general que nacionalizó el petróleo. Los mítines multitudinarios de Cárdenas en Michoacán, Oaxaca, Guerrero, las universidades y en el norte, la comarca lagunera, asustaron al partido y a los noticieros de Televisa. La respuesta vino en forma de propaganda negativa. Un domingo antes de la elección, Televisa transmite un programa especial
donde comparan a Cárdenas con Fidel Castro y al candidato de la derecha, Manuel Cloutier, con Mussolini. Programón, dijo Azcárraga en su oficina del primer piso de Televisa Chapultepec. No se preocupen, todo va a salir bien. Hasta me voy a Europa de compras para celebrar. Pero en la intimidad, le dijo a Pérez, encárgate de que estos pendejos no dejen evidencias, porque de que van a joder, nos van a tratar de joder. Vele llamando a mi juez, al Chema. Así que, una vez más, Pérez era el encargado. Llegó a Temístocles 67, en Polanco, para verificar que todo fuera limpiado. Ahí estaban los hermanos Eduardo Juan Ruiz Gili con Jorge Sánchez Acosta, la tarde del 3 de julio de 1988, 3 días antes de las elecciones presidenciales. Los tres empacaban a toda prisa videocassettes, cintas de Super 8, transcripciones estenográficas, computadoras, notas, cuadernos y agendas. Afuera, dos gran marquís traídos por Pérez los esperaban para ir al aeropuerto. Los autores del programa especial, La Oposición, transmitido a todo el país el domingo anterior, debían irse, por órdenes de Azcárraga, esa misma noche para evitar que alguien los investigara. Cuando Pérez entró a la oficina de los Ruiz Gili, Juan decía al teléfono, necesitamos más dólares para desmantelar el equipo humano. ¿Sí me entiendes? Pérez sabía esa clave de Televisa. Entras para aparecer y sales para oír, para hacerte humo. La lista. Un día estás y otro ya no. Un designio del extraño dios de la empresa. A los Ruiz Gili les tocaba desaparecer. También sabían que el partido con Salinas de Gortari iba a ganar, aunque perdiera. Y ellos, los dueños de la información, no iban ni siquiera a parpadear. Se acomodó los lentes esperando que los Ruiz Gili terminaran de empacar las evidencias de la producción de la propaganda negativa, que era, en el fondo, la edición de todo el entusiasmo por Cárdenas que había quedado fuera. La historia de lo que quedaba fuera. La historia de un fantasma. Pérez pensó en todos los apoyos que Televisa le había dado al partido contra Cárdenas. Zabludovsky entrevistó a los hermanos del candidato de la oposición. Le pedimos a Cuauhtémoc Cárdenas que deje de utilizar el nombre de nuestro padre para sus fines políticos y desestabilizadores. ¿Y cómo se llama su padre? El general Lázaro Cárdenas. Luego se supo que no eran hijos del general, pero el daño ya estaba hecho. Se dedicaron más del 90% de las noticias a elogiar a Carlos Salinas de Gortari, e incluso se dejó de transmitir la telenovela de la historia de los presidentes mexicanos, Senda de Gloria, porque justamente tocaban los capítulos dedicados al cardenismo. Iban a hacer ganar al candidato del partido, a como diera lugar, o como Azcárraga había indicado con la sutileza intelectual que lo distinguía, a Hueviori. Cuando vinieron las denuncias del fraude de parte de los partidos de izquierda y de derecha, Televisa hizo lo mismo que con Chihuahua. Nada. El silencio significaría para Televisa más concesiones en el sexenio de Salinas de Gortari, 24 para ser exactos, para el Canal 9 y el uso gratis de los satélites Morelos. Para Alemán, significó su salida de la televisora para ir a apoyar a Carlos Jan González en la Secretaría de Turismo. Me voy a apoyar al profesor Jan González porque no sabe hablar inglés. Un hipódromo hacia abajo, unos espectros a los lados. Solo existe lo que sale a cuadro. Eso es la televisión. Pérez siguió transitando los pasillos de Televisa Chapultepec como un fantasma más. Él, que sabía que hacer noticias en México era ocultarlas, también se iba diluyendo en el aire. Y un día se hablaría de su fantasma apareciéndose cada octubre por las oficinas. Sabía lo oculto de Televisa y de Azcárraga. Por ejemplo, que su hija mayor, Paulina, se había suicidado con una sobredosis de heroína en París, en 1980, y que la nota con la que trataba de explicar el suicidio, garabateada en la parte de atrás de una fotografía de su padre, decía solo, no eres Dios. Emilio voló en uno de sus jets privados a Europa para arreglar el entierro de su hija sin publicidad de ningún tipo, y aprovechó el viaje para encargar 2 yates en Ámsterdam con un anticipo de 10 millones de dólares. Sí, no soy Dios, pensó. Él no tiene tanta pinche lana.
Pérez se encargó de que en Televisa nunca existiera el fraude electoral, ni los cientos de muertos de la oposición que se iban acumulando. México era el que enseñaba Televisa en México, Magia y Encuentro, de Raúl Velasco, y el de los documentales de Demetrio Bilbatúa, para anunciar la cerveza Corona. Un país pequeño, a la medida, de hecho, de los boletines presidenciales. Un país que no contaba los cambios que iba sufriendo con las crisis, los terremotos. Lo único que el tigre Azcárraga lamentó del derrumbe de Chapultepec 18 fue la pérdida de la silla donde él y su padre subían a sus empleados para regañarlos. De hecho, había guardado una astilla de esa silla destruida y la había mandado a encapsular en un recipiente de plástico que acariciaba en su bolsillo cada vez que tenía que humillar y despedir a alguno de sus empleados. Las sacudidas personales y colectivas. Un país en sintonía con el presidente Salinas de Gortari, que quería un encuadre de lo bueno, es decir, de sí mismo. Un 10 de septiembre de 1989, Pérez recibió un fax informándole que Emilio Azcárraga, enfermo y ahora con pastillas, oxígeno, calmantes, adelgazantes de la sangre, pasaría en una limusina por el presidente Salinas de Gortari en Manhattan. Pérez tenía que averiguar la agenda presidencial, contratar la limusina desde México, adivinar todo. Dentro del auto irían el cónsul Agustín Barrios Gómez, antes comentarista de los noticieros de Televisa, y el poeta Octavio Paz. Pérez imaginó cómo se sentiría viajar en la limusina que él mismo había alquilado, un Cadillac Fleetwood blindado, con vidrios antibalas, con un motor turbo. Por dentro tenía un Servivar con un dispositivo que fabricaba hielos al instante, y una coctelera para martinis, pero sabía que ninguno de los personajes en la limusina, salvo Barrios Gómez, bebían a esa hora, así que imaginó que solo se sentarían, unos frente a otros, en los amplios sillones de cuero beige. Quizá tendrían una charla como esta. Paz. Muy buena idea, señor presidente. Salinas, con esa mueca abajo del bigote que lo hace parecer un muñeco de Plaza Sésamo. Una exposición para que sepan que su vecino del sur tiene 10 siglos más que ellos de existir. Paz. 10 siglos de esplendores. Azcárraga Milmo. Podríamos financiarla vía la Fundación Televisa. Exenciones de por medio, presidente. Salinas. Claro, claro. Todo el apoyo como siempre, Emilio. Y mueve la cabeza como pensando, ¿por qué no lo dará por sentado? Y a usted, don Octavio, le conseguimos el Nobel de Literatura. Octavio Paz suelta una carcajada, pero en el instante se da cuenta de que es el único al que le pareció una broma. Esa limusina haría dos paradas, según el fax que recibió Pérez, una en el Consejo de las Américas, donde el agente David L. Rockefeller había nombrado a Salinas de Gortari el estadista del año, y otra en la Universidad de Brown, donde recibiría un doctorado honoris causa. Hasta ahí llegó Sabludovsky a entrevistarlo. Señor presidente, qué emoción poder hablar con usted. Azcárraga lo vigiló un instante y después se subió a su limusina. Acababa de obtener del presidente el control casi absoluto de Televisa. Le había prometido un crédito para comprar las acciones de los O'Farrill, las de los Alemán e incluso las de su hermana Laura. Desde su escritorio, Pérez vio cómo las enfermedades acentuaban en Emilio su habitual voracidad. Quería todo lo que le interesaba: mujeres, yates, deportes, pero sobre todo, el control accionario de Televisa. Era como si 1989 se le fuera de las manos sin conseguir algo que buscaba, algo que mordía en silencio, mientras se quedaba como ausente en las reuniones de administración de Televisa. Dónde acomodar a sus amantes y esposas, a sus yates, a sus repetidoras, a sus satélites. A mí, le dijo a la prensa, me gusta llegar a todos lados en shorts y me cagan las aduanas. Necesitaba un lugar donde estacionar sus yates en el continente americano. Necesitaba con urgencia un muelle lo suficientemente grande como para sus 6 yates, 2 de 45 metros, el Lady Azteca y el Paraíso, que tenían discotecas adentro, helipuertos y pistas de aterrizaje. Y para eso fundó Watermark, para construir un muelle en Battery Park,
al lado del centro financiero de Manhattan. Así, los accionistas de Wall Street verían lo que era un magnate mexicano. A Emilio, con su mechón blanco, la barba partida, los trajes a la medida, del brazo de una modelo 40 años más joven. Para que lo moviera en esos círculos, se había conseguido de socio a John Gavin, un exactor y embajador de Estados Unidos en México, que ahora era la cara publicitaria de Ron Bacardí. ¿Ha hecho usted la prueba del añejo? Decía en chamarra dentro de un salón privado de billar. Era justo lo que necesitaba Emilio Azcárraga, una cara que vendiera un ron corriente como si fuera una bebida de reyes. El día que Wall Street cumplía los 100 años, Azcárraga hizo una recepción en su yate para medir fuerzas con los ricos, los otros ricos, los gringos, los europeos, los japoneses. No era la primera vez. Ya antes, en diciembre de 1986, lo había hecho cuando se casó por cuarta vez, con Paula Cusi, la chica del clima en el noticiero de Sabludovsky. En su escritorio de noticieros, Pérez se imaginó a las meseras de cócteles, a los invitados del mundo de las finanzas, nunca de la televisión, y a los cantantes. Nadie de Televisa, pero supo, por rumores, que su jefe Emilio había salido de su propia boda para encontrarse con una amante. ¿Sabes? Le decía a ella, ese Emilio imaginado por Pérez. Hoy me casé otra vez. ¿Con tu muchacha del clima? Es muy lista. Sabe cosas que yo no sé, como de arte y pinturas. Ella me dice qué cuadros comprar y cuáles regalar. Un día le vamos a construir un museo para que se entretenga. No con el pendejo de Tamayo que se cree Dios. Se refería al frustrado intento de Televisa de apoderarse del Museo Rufino Tamayo. Cuando buscó una respuesta a su idea, notó que Sandra Bernat se había quedado profundamente dormida. Roncaba. Emilio aprovechó para conectarse un rato a su tanque de oxígeno. 3 años después, Emilio había puesto de cabeza, o eso creía, al jet set de Wall Street, del brazo del alcalde de Nueva York, Mario Cuomo, y del hombre de Bacardí, John Gavin, inauguraron el puerto para yates gigantes frente a las torres gemelas del World Trade Center. Pérez imaginó a su patrón aspirando el aire descompuesto del río Hudson, con la vista puesta en el centro financiero del mundo. Me los chingué. Pero en realidad, lo único que había dicho fue, este será el Saint-Tropez de América, porque, ¿qué sería Saint-Tropez sin los yates en la bahía? Un pueblucho. Lo mismo le pasaría a Battery Park. Y Pérez, desde su oficina en la reconstruida Televisa Chapultepec, iba y venía de los pasillos de noticias, donde nada de esto aparecía. La historia más oculta era la de la propia Televisa, donde se grababa encima de los videocassettes, una y otra vez, hasta que se reventara la cinta, una nueva telenovela sobre un viejo programa de concursos, trama sobre trama, donde el archivo de lo no transmitido era mayor que el de las horas al aire. Azcárraga acumulaba esposa tras esposa, amante sobre amante, deuda tras deuda, yate sobre yate. Sabludovsky simplemente evadía, evitaba, desaparecía a todos, y él seguía apareciendo, sin importar los desprestigios, las mentiras, las caravanas al rey. Salir a cuadro era la única forma de la existencia. En el país nunca pasaba nada más que transmisiones en cabalgadas, como caballos en un hipódromo, una tras otra. Nada importa salvo el siguiente día, el siguiente sexenio, el próximo presidente ungido. Todo desaparece cada noche, cuando las televisiones se apagan y cada día empieza de cero, sin importar lo que se haya ocultado. Los desaparecidos, los fantasmas del día anterior. De vuelta en la Basílica de Guadalupe, Pérez avienta la colilla de su cigarro para quemar a la oruga que se arrastra entre los feligreses, pero no le da. Se han encendido las cámaras de Televisa. Las cantantes están ya en línea, el mariachi preparado. Pérez mira su reloj. Son 2 minutos para las 12 de la noche. Voltea a ver el pasillo de la iglesia. La oruga ha desaparecido.